Este es el segundo vídeo del tema 3, análisis sistemático de circuitos. En este vídeo se explicarán los fundamentos básicos del análisis sistemático por corrientes, que también es conocido como método de las. Según se ha visto, el método de análisis por corrientes asume como incógnitas las corrientes de las ramas de enlace. Por lo tanto, una primera aproximación al procedimiento sistemático para aplicarlo consistirá en representar el grafo de red, seleccionar un árbol cualquiera, hallar el valor de las corrientes de las ramas de enlace de dicho árbol y a partir de ellas deducir el resto de corrientes de rama. El análisis topológico nos ha permitido deducir el mínimo número de ecuaciones que este método exige. Sin embargo, su aplicación directa a la resolución de un circuito, representación del grafo y selección de un árbol y de las ramas de enlace, puede resultar bastante engorrosa. Por este motivo, a efectos operativos se introduce el concepto de corriente de malla. En este caso, vamos a analizar circuitos en los cuales las ramas de enlace sean menores que las ramas de árbol. En este caso, las ramas de enlace serán 4, las ramas de árbol serán 5, con lo cual calcularemos las corrientes de las ramas de enlace en lugar de las tensiones en las ramas de árbol. Esto se puede resumir básicamente en el número de ramas de árbol es mayor que el número de ramas de enlace, con lo cual las ecuaciones que vamos a obtener por el método de las mallas serán menores que las ecuaciones que obtendríamos por el otro método de los nudos. En el análisis por corrientes hay un elemento característico, que es la corriente de malla. Una corriente de malla es una corriente ficticia, que se asocia a todos los elementos que constituyen una malla, en vez de asociar una corriente a los elementos de una rama, que es la metodología que veníamos siguiendo hasta esta parte del curso. Sea, por ejemplo, el circuito de la figura, donde tenemos dos mallas hueco, cada una de las cuales podemos asociarle una corriente de malla, representada por una flecha curva, que además indicamos el sentido de esa corriente de malla. Por ejemplo, podemos definir esta corriente de malla, una corriente que va del nodo B al nodo A con ese sentido. Y podemos definir otra corriente de malla para el otro hueco, la otra malla hueco que tenemos, la de la derecha, donde tiene un sentido distinto. Es decir, este sentido, el sentido que pongamos a las corrientes de malla, puede definirse de manera arbitraria. Sobre este ejemplo, y en general, si un elemento, ya sea un dispositivo o una rama, pertenece a una sola malla, la corriente real que circula por él será igual a la corriente de malla. Así, por ejemplo, para el dispositivo 1, la corriente que circulará será I sub 1. Y para el dispositivo 4, la corriente que circulará, dependiendo del sentido que queramos definir esa corriente en la rama, pues será I sub 2. En el caso que está dibujado en la figura, si consideramos la corriente en ese sentido, la corriente que está dibujada en verde, será menos I sub 2. Pero digamos que la corriente, que es el elemento clave aquí, estará definida solamente por la corriente de malla. En cambio, si un elemento pertenece a varias mallas, como podría ser el elemento 2 y el elemento 3, pues podemos observar que lo que ocurrirá, la corriente que pasará por esa rama, será una suma algebraica de la corriente de la malla 1 y de la corriente de la malla 2. En este caso, lo que tendríamos es una corriente, si cogiéramos ese sentido, que sería igual a I sub 2 más I sub 1. La gran ventaja de las corrientes de malla es que tanto su selección como la expresión de todas las corrientes del circuito en función de ellas es inmediata. La resolución de un circuito utilizando como variables estas corrientes es lo que vamos a denominar como método de las mallas. En resumen, su aplicación consiste en una serie de pasos. Primero, vamos a seleccionar las mallas linealmente independientes del circuito. Recordemos que ese número corresponde con los huecos de mi circuito. Por lo que la opción habitual será coger esas mallas, esos huecos de mi circuito. Este número se corresponderá con el número de ramas de enlace, donde tendremos que calcular intensidades. Y para ello asignaremos a cada malla una corriente, la corriente de malla, con un sentido arbitrario, que podrá ser distinto entre las diferentes mallas. El siguiente paso será plantear las ecuaciones que nos permitan resolver el circuito. Estas ecuaciones serán el resultado de utilizar la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas.
y escribiremos las corrientes de las ramas en función de las corrientes de las mallas que hemos definido y de los sentidos arbitrarios que hemos tomado al principio. Posteriormente, resolvemos el sistema de ecuaciones anterior para obtener las corrientes de malla. Y una vez que hemos calculado esas corrientes de malla, el último paso consiste en calcular todas las corrientes del circuito en base a esas corrientes de malla. Adicionalmente, también podemos calcular las tensiones, pero una vez que sepamos las corrientes de rama, el cálculo de las tensiones será inmediato, como ya hemos visto en apartados previos de... La aplicación sistemática del método de las mallas consiste en analizar de manera estructurada cualquier circuito, mediante la selección de corrientes de malla como variables del problema. Es decir, es posible que planteemos el método sistemático para obtener directamente las ecuaciones sin tener que analizar el circuito de ninguna manera. Sea, por ejemplo, el circuito que se presenta en esta diapositiva. En este circuito podemos ver que hay aproximadamente 4 nudos y 6 ramas. Por lo tanto, tendríamos este tipo de grafo con un número de ramas de enlace igual a 3 y con un número de ramas de árbol igual a 3. El objetivo sería plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que permita resolverlo. Y, como se puede ver, para este ejemplo, daría lo mismo analizarlo por ramas de árbol que por ramas de enlace. Obtendríamos el mismo número de ecuaciones, pero para continuar con el método sistemático de las mallas, pues plantearemos 3 ecuaciones utilizando las intensidades de malla. Entonces, el primer paso consiste en seleccionar 3 mallas linealmente independientes, que, como hemos dicho antes, elegimos los huecos del circuito y asignamos un sentido arbitrario. A las corrientes de malla, primero hemos decidido esto, entonces ponemos una corriente de malla para la primera malla, otra corriente de malla para la segunda malla y otra corriente de malla para la tercera malla. Obsérvese que los sentidos de las corrientes no se han seleccionado iguales, y esto se puede hacer de manera general. Podemos poner cualquier sentido que queramos. Posteriormente, podemos observar que las corrientes que pasan por cada una de las ramas son combinación de esas 3 corrientes de malla que hemos definido. Las ramas que no están compartidas entre distintas mallas, pues pondremos directamente la corriente de malla, como son estas 3 corrientes azules que acabamos de dibujar. Y en las ramas compartidas entre 2 mallas, como pueda ser la rama de Z5 o la rama de Z6 o la rama de Z4, pues lo que haremos será poner las combinaciones lineales de las distintas intensidades de rama, de las ramas de enlace. El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a las 3 mallas seleccionadas, teniendo en cuenta la expresión de la corriente que atraviesa cada dispositivo en función de las corrientes de malla. Así obtendremos una ecuación para cada malla. Por ejemplo, para la malla 1, pues obtendremos la siguiente ecuación, donde lo único que hacemos es calcular las tensiones y que su suma sea igual a 0. Para esto utilizaremos el criterio activo para las tensiones del generador E1 y el criterio pasivo para las tensiones de los componentes Z1, Z5 y Z6. La siguiente malla analizaremos la malla 2 y lo haremos de la misma manera. Consideraremos que E sub 2 tiene una tensión positiva y de manera acorde al criterio pasivo iremos colocando las tensiones de los componentes Z6, Z4 y Z2. Y de manera igual, pues consideraremos la tensión siguiendo el criterio activo del generador E4. Por último, obtendremos la tercera ecuación resultante de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la malla 3, siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. En conclusión, tendríamos este sistema de ecuaciones que deberíamos resolver para obtener nuestro resultado final. Y fíjese que tenemos 3 incógnitas solamente en nuestro circuito. Con estas 3 incógnitas resolveríamos el resto de tensiones y de corrientes de todas las ramas y todos los componentes de nuestro circuito. Si analizamos con detenimiento este sistema de ecuaciones que hemos obtenido, podremos ver que si asumimos ciertas convenciones en los sentidos de las tensiones,
podemos profundizar un poco en la potencia de esta aproximación. Por ejemplo, ordenemos los términos de las ecuaciones como se indica en la parte de abajo de esta diapositiva. Podemos expresar el sistema de ecuaciones en forma matricial. En esta forma matricial, primero consideraremos un término independiente, que será lo que tengan a su izquierda, que expresarán las tensiones o las magnitudes de los generadores. Después tendremos un término que expresará una serie de impedancias y después tendremos otro término que expresará una serie de incógnitas a resolver. En general, aplicando este mismo método a un circuito con m mallas independientes, habríamos llegado a un sistema de ecuaciones de la forma que se muestra en esta figura, donde realmente lo que tenemos es una expresión generalizada de la ley de Ohm, en la que la matriz V es una matriz de tensiones, la matriz Z es una matriz de impedancias y la matriz I es una matriz de incógnitas. La potencia de este planteamiento reside en que, aunque en el circuito de ejemplo hemos obtenido estas expresiones tras realizar un análisis basado en las leyes de Kirchhoff, hubiera sido posible escribir directamente este sistema sin realizar ninguna ley de Kirchhoff o aplicarla a los nudos o a las mallas. Para ello tendremos que utilizar las siguientes reglas. Primero, los términos de la matriz de incógnitas se corresponderán con las corrientes de malla de cada una de las mallas que estemos analizando. En este caso, si estamos con la I sub 1, se corresponderá con la corriente de malla de la malla 1. Los términos de la matriz de tensiones serán igual a la suma algebraica de las magnitudes de los generadores de tensión en cada una de las mallas, considerándolas positivas si la corriente de malla tiene igual sentido que la tensión del generador, y negativas en caso contrario. Por otro lado, para la matriz de impedancias distinguiremos dos casos. El primer caso es cuando las impedancias están en la diagonal. En ese caso, lo que haremos simplemente será que sumaremos las impedancias de esa malla. Por ejemplo, Z11 será una suma de todas las impedancias que hay en la malla 1. Z22 será una suma de todas las impedancias que hay en la malla 2. El segundo caso que distinguiremos es las impedancias que no están en la diagonal, que serían impedancias en esta zona e impedancias en esta zona. Para esas impedancias, lo que haremos es poner la suma de todas las impedancias comunes en las ramas I y J y precederemos de signo negativo si las corrientes de mallas están en sentido opuesto o de positivo si las corrientes de mallas circulan en el mismo sentido. Es decir, por ejemplo, para la impedancia Z21 buscaremos si hay impedancias en común entre las ramas, entre la malla 2 y la malla 1 y miraremos el sentido de las corrientes. Si el sentido de las corrientes de malla es el mismo, sumaremos todas las impedancias que haya en común entre esas dos mallas. Si el sentido de las corrientes entre la malla 1 y la malla 2 es distinto, entonces lo que haremos será pues coger y considerar las impedancias en común con un signo negativo. Estas reglas son de directa aplicación para resolver un circuito, siempre que esté solo presente de generadores de tensión.